¿Y si todo lo que crees sobre tu mente fuera una ilusión cuidadosamente construida? ¿Y si esa voz en tu cabeza que llamas yo no fuera realmente tú? Detente un segundo. Piensa en tu último pensamiento. No el que tuviste hace un rato, el último. ¿Lo elegiste? ¿O simplemente apareció? Porque aquí hay algo incómodo, la mayoría de las personas vive toda su vida sin cuestionar esto. Sin preguntarse quién o qué está realmente al mando dentro de su propia mente. Creemos que pensamos. Creemos que decidimos. Creemos que somos dueños de nuestras acciones. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si tu mente no fuera un lugar donde tú mandas, sino un sistema que simplemente ocurre? Imagina que estás viendo una película. Los personajes hablan, actúan, toman decisiones, pero ninguno de ellos sabe que está dentro de un guión. Ahora te pregunto algo más perturbador. ¿Y si tú tampoco lo supieras? Porque la neurociencia moderna, la psicología cognitiva y algunos de los experimentos más inquietantes jamás realizados están apuntando hacia una misma dirección. Una que cambia completamente la forma en la que entiendes tu identidad, tu libertad y tu realidad. Lo más inquietante no es que no controles tu mente. Es que probablemente nunca lo hiciste. Y aún así, sientes que sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede algo tan convincente ser una ilusión? Y más importante aún, si no eres quien crees ser, ¿entonces quién eres? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo va a cambiar cómo ves tu mente, va a cambiar cómo te ves a ti mismo. Antes de continuar, te agradecería suscribirte al canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Muchas gracias por el apoyo. Desde que tienes memoria, has vivido con una sensación constante, la de ser alguien dentro de tu propia cabeza. Un yo que observa. Un yo que decide. Un yo que controla. Esa sensación parece tan obvia, tan incuestionable, que rara vez nos detenemos a analizarla. Pero aquí empieza el misterio. Porque cuando empezamos a observar la mente con atención, no desde la intuición, sino desde la ciencia, esa sensación empieza a romperse. Por ejemplo, no puedes predecir tu próximo pensamiento. No puedes evitar que aparezcan ideas aleatorias. No puedes dejar de pensar completamente, aunque lo intentes. Entonces, ¿qué tipo de control es ese? Imagina que estás sentado en silencio y de repente aparece un recuerdo incómodo. No lo llamaste. No lo elegiste. No lo construiste paso a paso. Simplemente, apareció. Ahora observa esto. Después de que ese pensamiento aparece, surge otro que lo comenta. Y luego otro que lo juzga. Y otro que reacciona emocionalmente. Y en medio de todo eso, sientes que eres tú. ¿Pero lo eres? Aquí es donde la mayoría de las personas nunca mira lo suficientemente profundo. Porque estamos tan acostumbrados a identificarnos con lo que ocurre en la mente que asumimos que somos el autor de todo eso. Sin embargo, hay una diferencia clave que casi nadie nota. No es lo mismo experimentar un pensamiento que crearlo conscientemente. Y si esa diferencia es real, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Quién está generando realmente tu experiencia mental? La ciencia lleva décadas intentando responder esto. Y lo que ha encontrado, no es lo que la intuición humana esperaba. De hecho, cuanto más entendemos el cerebro, más se desvanece la idea de un yo central tomando decisiones. En su lugar, aparece algo mucho más extraño. Un sistema complejo, automático, que genera pensamientos, emociones y decisiones, antes de que seas consciente de ellos. Es como si tu mente fuera un teatro, donde las escenas ya están ocurriendo. Y tú llegas tarde, solo para verlas. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que, después de verlas, sientes que tú las hiciste. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede el cerebro generar una acción, y luego convencerte de que tú la elegiste? Y si esto es cierto, ¿qué significa realmente decidir? En la siguiente parte vamos a entrar en el corazón del problema. Porque lo que descubrieron algunos científicos sobre esto no solo es contraintuitivo. Es profundamente perturbador.
Para entender lo que realmente está pasando en tu mente, tenemos que empezar con una idea clave. Tu cerebro no percibe la realidad directamente. La predice. El neurocientífico Carl Friston propuso uno de los modelos más influyentes de la mente moderna, el cerebro como una máquina de predicción. Según esta teoría, tu cerebro está constantemente generando hipótesis sobre lo que va a ocurrir antes de que ocurra. No espera a recibir información del mundo. Se adelanta. Por ejemplo, cuando ves una taza frente a ti, tu cerebro no está recibiendo la imagen en tiempo real como una cámara. Está reconstruyendo esa imagen a partir de señales incompletas, basándose en experiencias pasadas. Es como si vivieras en una simulación creada por tu propio cerebro. Y aquí viene lo interesante. Tus pensamientos funcionan de manera similar. No aparecen al azar. Son predicciones internas. Tu cerebro anticipa lo que deberías pensar, sentir o hacer, en función de patrones previos. Entonces, cuando crees que estás tomando una decisión, es posible que esa decisión ya haya sido predicha antes de que seas consciente de ella. Tú no decides primero. Primero ocurre el proceso, y luego aparece la sensación de haber decidido. Es sutil, pero cambia todo. Y esto nos lleva al siguiente nivel del problema. Porque si el cerebro predice, entonces el yo podría ser solo una consecuencia de esos procesos. No su origen. En los años 80, el neurocientífico Benjamin Libet realizó uno de los experimentos más famosos y polémicos sobre la toma de decisiones. El experimento era simple. Se pedía a los participantes que movieran la mano cuando quisieran, mientras observaban un reloj. Al mismo tiempo, se medía la actividad eléctrica de su cerebro. El resultado fue impactante. La actividad cerebral que indicaba la decisión de moverse ocurría aproximadamente 300 milisegundos antes de que la persona reportara haber tomado la decisión consciente. En otras palabras, el cerebro decidía antes de que la persona sintiera que había decidido. Y esto no fue un caso aislado. Experimentos posteriores, utilizando resonancia magnética, lograron predecir decisiones simples hasta varios segundos antes de que los sujetos fueran conscientes de ellas. ¿Te das cuenta de lo que implica esto? Tu sensación de elegir podría ser una historia que tu cerebro cuenta después de que la elección ya ocurrió. Como si fueras el narrador de una película que no escribiste. Y sin embargo, la sientes como tuya. Este fenómeno se conoce como ilusión de control. Y es mucho más común de lo que creemos. Pero aún no hemos llegado a lo más inquietante. Porque no solo tus decisiones podrían no ser tuyas. También tu percepción de la realidad podría estar construida. Mira tu entorno ahora mismo. Parece sólido, claro, estable. Pero lo que estás viendo no es la realidad en sí. Es una interpretación. Existen experimentos clásicos en psicología que muestran lo fácil que es engañar al cerebro. Como las ilusiones ópticas, donde ves movimiento donde no lo hay, o formas que no existen. Pero esto va más allá de imágenes curiosas. En experimentos más profundos, como la ilusión de la mano de goma, las personas pueden llegar a sentir que una mano falsa es parte de su propio cuerpo. El cerebro integra información visual y táctil y reescribe la percepción del cuerpo. Esto demuestra algo clave. Tu sentido de realidad es maleable. No es una copia fiel del mundo. Es una construcción activa. Y lo mismo ocurre con tu identidad. Si el cerebro puede convencerte de que una mano falsa es tuya, ¿qué tan difícil sería convencerte de que una narrativa mental también lo es? Dentro del cerebro existe una red conocida como la red por defecto. Se activa cuando no estás enfocado en una tarea externa y empieza a generar pensamientos sobre ti mismo. Recuerdos. Planes. Historias. Es, en muchos sentidos, el generador del yo. Pero aquí está el detalle. No es una entidad central. Es un proceso. No hay un lugar donde vive tu identidad. Hay actividad distribuida. Tu sensación de ser alguien continuo en el tiempo podría ser simplemente una narrativa que el cerebro mantiene activa. Como un hilo conductor que da coherencia a experiencias separadas.
El filósofo David Hume ya intuía esto siglos antes de la neurociencia moderna. Decía que cuando buscaba el yo, solo encontraba percepciones cambiantes. Nunca una esencia fija. Hoy, la ciencia parece estar confirmando esa intuición. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante. Puede que no seas una entidad que tiene pensamientos. Puede que seas el resultado de ellos. Ahora une todas las piezas. Tu cerebro predice. Tus decisiones ocurren antes de que las sientas. Tu percepción es una construcción. Y tu identidad podría ser una narrativa. Entonces, ¿qué queda? Aquí está el giro. Esa sensación tan profunda de ser alguien que controla, podría ser una ilusión emergente. No una mentira deliberada, sino una simplificación. Una historia útil que el cerebro crea para funcionar. Pero no necesariamente verdadera. Es como un piloto automático, que además genera la sensación de que hay un piloto. Pero tal vez, no lo hay. Y esto puede resultar incómodo. Porque pone en duda algo fundamental. Tu libertad. Si no eliges tus pensamientos. Si no eliges tus impulsos iniciales. Si no eliges lo que sientes. ¿Hasta qué punto eliges algo? Pero antes de entrar en pánico, hay algo importante que entender. Que algo sea automático, no significa que sea irrelevante. Significa que ocurre a otro nivel. El problema no es que no tengas control. El problema es que el tipo de control que creías tener no es el que realmente existe. Y eso abre una puerta completamente nueva. Porque si no eres el autor directo de cada pensamiento, entonces tal vez no necesitas luchar contra ellos. Tal vez necesitas entenderlos. Observarlos. Relacionarte con ellos de otra forma. Pero eso requiere un cambio profundo de perspectiva. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con la filosofía. Durante siglos, filósofos han cuestionado la idea de un yo sólido. David Hume, como mencionamos, no encontró una identidad fija. Más tarde, Daniel Dennett propuso que el yo es como un centro de gravedad narrativo. No es una cosa. Es una abstracción útil. Algo que organiza la experiencia, pero que no existe como entidad independiente. Ahora piensa en esto. Si el yo es una narrativa, ¿qué pasa cuando esa narrativa se vuelve negativa? Cuando la voz interna critica, juzga, compara. Lo sientes como algo personal. Como si tú estuvieras fallando. Pero si esa voz es solo un proceso, entonces no eres tú. Es un patrón. Y esta distinción es clave en psicología. Muchas formas de sufrimiento humano están ligadas a la identificación total con la mente. Creer que cada pensamiento define quién eres. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si pudieras observar tu mente sin ser arrastrado por ella? Esto no es solo teoría. Prácticas como la meditación han demostrado que es posible cambiar la relación con los pensamientos. No eliminarlos. Pero sí dejar de identificarse completamente con ellos. Y en ese espacio aparece algo interesante. No un yo sólido, sino una experiencia más abierta, más flexible, menos reactiva, más consciente. Pero eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si no eres tus pensamientos, ¿qué eres? Bajar esto a la vida real cambia más de lo que parece. Porque si entiendes que no controlas el origen de tus pensamientos, puedes dejar de culparte por tenerlos. Un pensamiento negativo no es un fallo moral. Es un evento mental. Aparece. Se transforma. Desaparece. Lo mismo con emociones intensas. Ansiedad. Miedo. Ira. No las eliges directamente. Pero sí puedes influir en cómo te relacionas con ellas. Y ahí es donde aparece un tipo de libertad diferente. No la libertad de controlar todo lo que ocurre en tu mente, sino la libertad de no quedar atrapado en ello. Es una diferencia sutil, pero poderosa. También cambia cómo ves a los demás. Si sus pensamientos y reacciones también emergen de procesos automáticos, aparece más comprensión, menos juicio,
más curiosidad. Y a nivel existencial, esto puede ser liberador. Porque deja de haber una presión constante por ser alguien perfecto. Tu identidad deja de ser algo rígido. Y se convierte en algo dinámico. En evolución. Pero esto no significa que nada importe. Al contrario. Significa que cada momento es una oportunidad de observar, aprender y ajustar. No desde el control absoluto, sino desde la conciencia. Así que volvamos al principio. A esa pregunta inicial. ¿Y si no eres quien crees ser? Ahora sabes que la respuesta no es simple. No eres completamente el autor de tu mente. Pero tampoco estás completamente separado de ella. Eres parte del proceso. No el controlador absoluto. Ni un espectador pasivo. Algo intermedio. Algo más complejo. Más interesante. Y quizás, más libre de lo que parece. Porque cuando dejas de intentar controlar cada pensamiento y empiezas a observarlos, algo cambia. La mente sigue funcionando. Pero tú ya no estás perdido dentro de ella. Y en ese espacio aparece una nueva forma de entenderte. No como una historia fija, sino como algo en constante transformación. Tal vez esa es la verdadera verdad sobre tu mente. No que no tengas control, sino que el control nunca fue lo que creías. Y que al soltar esa ilusión, aparece algo más profundo. La posibilidad de ver con claridad. Y quizás, por primera vez, de conocerte realmente.